Cambios en el hábito intestinal, es decir, que aumenta o disminuye la frecuencia de defecación. Es decir, que ibas al baño antes una vez al día y ahora vas 2 o 3 veces al día, o al revés. A veces los cambios son de forma alterna, es decir, que empiezas a tener unos días diarrea, otros días empiezas a tener estreñimiento y van habiendo cambios que te das cuenta que no son normales. Esto hay que consultarlo. A veces es normal que con la edad haya este tipo de cambios, más o menos progresivos, pero si esto te llama la atención, habrá que consultar. Por supuesto, si hay un cáncer de colon, que no quiere decir que lo haya, pero si lo hay, dependerá también de dónde esté localizado, del tamaño que tenga y de lo evolucionado que esté a la hora de afectar a estos hábitos intestinales. Sensación de evacuación intestinal incompleta. Esto significa que después de defecar, la persona nota como si siguiera quedando algo de heces dentro del intestino, como si no se hubiera vaciado totalmente. A esto se le llama tenesmo rectal. Y esto en realidad puede estar producido por un cáncer que ocupa espacio y da esta sensación que no es por heces, sino que es por tumor que está allí ejerciendo una cierta presión y obstruyendo parcialmente. A veces también se acompaña de un cambio en la forma de las heces que pueden ser más acintadas debido precisamente a que las heces han de pasar por esta zona más estrecha. Sangrado en heces, que puede ser de dos formas. Una es una sangre que está digerida y de forma que las heces aparecen negras como si fuera alquitrán y muy malolientes. A esto se le llaman melenas y esto se debe a que el sangrado aparece porque ha empezado en la parte inicial del colon y así da más tiempo a que esta sangre se digiera y por eso aparecerá de este color negro. Y después podemos encontrar una sangre roja, la que esperaríamos normalmente, y esto se produce porque el sangrado se debe a una parte ya final del colon, lo que se llama colon descendente, el sigmoide o el recto, y aparecerá de color rojo. Esto, por supuesto, puede ser por otras causas, tanto las melenas, que podría ser por un sangrado en el estómago o en el intestino delgado, o en la parte final, que podría ser por hemorroides, por una fisura, y también hay que valorar que no sea por el consumo de algún alimento o alguna bebida que lleva colorantes de color rojo. Puede ser por remolacha, puede ser por fresas, moras, arándanos rojos, podría ser incluso por tomate o salsas de tomate o algún tipo de refrescos que llevan colorantes, incluso colorantes naturales como los betacarotenos, que pueden teñir las heces de color rojizo y se podría confundir. Pero si aparece sangre en heces, esto habría siempre que investigarlo, sobre todo conforme avanza la edad. ¿Por qué se produce el sangrado? Puede ser porque el mismo cáncer esté presionando sobre la pared del intestino y ésta se rompa por alguna parte y empiece a sangrar, o puede ser porque el mismo cáncer se rompa o se ulcere por alguna parte y alguno de los vasos sanguíneos que lo alimenta empiece a sangrar. De cualquier forma, habrá que investigar. Dolores abdominales, cólicos abdominales, dolores que vienen y van en el abdomen, que son cada vez más frecuentes, incluso que son persistentes. Esto, como es obvio, habrá que investigarlo, y a veces puede haber incluso dolor al evacuar cuando el cáncer de colon es de la parte final o es en la parte del recto, que a veces puede dar síntomas también de dolor a este nivel y a la parte baja del abdomen. Cansancio y fatiga inexplicable, es decir, que empiezas con un cansancio cada vez mayor, pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y sigues con este cansancio, pero tú duermes bien, no haces más ejercicio de lo normal, no tienes ninguna situación estresante que pudiera explicar esto y sin embargo tienes cada vez más cansancio. Esto podría ser sospechoso de un cáncer de colon, entre otras cosas, porque el cáncer de colon hemos dicho que podía producir un sangrado que a veces puede ser oculto, es decir, que no se detecte, y que con el paso del tiempo dé lugar a una anemia por falta de hierro. Y uno de los síntomas es el cansancio. Pero también puede ser por el mismo cáncer que para multiplicarse consume mucha energía y consume nutrientes de nuestro organismo que tendrían que ir a otras células normales del cuerpo y sin embargo las absorbe. Es como una especie de vampiro que nos va creciendo dentro y esto causará cansancio. Pérdida de peso inexplicable. Esto significa que no haces ninguna dieta, no haces más actividad física de la normal, no tienes una depresión ni una ansiedad especial y sin embargo pierdes peso. Es decir, no hay una explicación razonable. Esto puede ser porque el cáncer está produciendo esta pérdida de peso,
porque para multiplicarse estas células cancerosas a toda velocidad necesitan energía y necesitan chuparnos también nutrientes. Son como vampiros, como parásitos que nos van absorbiendo la energía y los nutrientes y van absorbiendo también músculo y grasa de nuestro cuerpo y por eso vamos perdiendo peso. Pero además también producen unas sustancias que hacen que se acelere esta pérdida de peso y a veces también puede dar lugar a una pérdida de apetito, que al final comeremos menos y esto será un motivo adicional para perder peso. Además, si hubiera algún tipo de obstrucción por el cáncer de colon, esto dará lugar a náuseas, vómitos, que esto se añadirá, pero aquí ya habrá una causa que lo explicará, añadida a las anteriores. Hinchazón abdominal, es decir, el abdomen está cada vez más hinchado, más distendido, debido a un acúmulo de gases y de heces que puede ser causado por una obstrucción parcial del intestino, del colon, o incluso puede ser por una obstrucción total en algunos casos. Con el paso del tiempo esto puede dar lugar a dolor abdominal cada vez más intenso, más persistente, incluso a náuseas y vómitos. Anemia por falta de hierro, que en este caso se debe a la pérdida de sangre a través de las heces, que a veces puede ser microscópica, es decir, que no se vea a simple vista, pero al hacer una analítica se verá que hay una anemia. A veces puede ir acompañada con cansancio, con palpitaciones, con algunos síntomas típicos de anemia, pero a veces si esta pérdida de sangre ha sido muy pequeñita pero muy prolongada en el tiempo, el cuerpo se va adaptando y puedes llegar a tener una anemia importante por falta de hierro y que no esté dando muchos síntomas por la capacidad que tiene el cuerpo de irse adaptando. En este caso, sobre todo si es un hombre o es una mujer posmenopáusica, hay que descartarlo, sobre todo conforme va avanzando la edad. En mujeres en edad fértil, la primera causa es la menstruación, pero siempre hay que tener en cuenta y hay que valorar también los factores de riesgo de cáncer colorectal. Una masa abdominal palpable, es decir, que la persona al tocarse el abdomen nota como un bulto o algo que sobresale en el abdomen y lo nota claramente. Y después a la exploración se puede palpar. Esto podría ser un cáncer de colon que ha crecido lo suficiente como para que se pueda palpar desde fuera. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a que tengamos mayores posibilidades de desarrollar un cáncer de colon con el paso del tiempo? Por una parte tenemos unos factores de riesgo que no podemos modificar y lo único que podemos hacer es tenerlos en cuenta para detectar pronto que hay un problema y poner la solución. En primer lugar, la edad. Conforme avanza la edad, nuestro sistema inmunitario se debilita, lucha contra las agresiones externas con menos eficacia, que pueden ser bacterias, virus, hongos o cualquier otro tipo de germen, pero también lucha con menos eficacia contra nuestros propios agresores internos, que serían células que se multiplican de forma anómala y pueden dar lugar a cáncer. En este caso podría ser que tuviéramos un pólipo en el colon, que luego explico lo que es, y este pólipo que estaba allí y no daba problemas, puede empezar a proliferar de forma anómala y transformarse en un cáncer de colon. Esto pasa con más frecuencia, según las estadísticas, a partir de los 50 años, pero se está viendo que esta edad en algunos países está bajando por debajo de los 50 años debido a cambios del estilo de vida. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, predisponen a que tengas más posibilidad de desarrollar con el paso de los años un cáncer de colon. Por eso, en este caso, habrá que hacer más controles. Antecedentes familiares de cáncer de colon, es decir, cuantos más familiares hayas tenido con cáncer de colon o recto o más cercanos sean estos familiares, es decir, que sean familiares de primer grado y más precozmente, es decir, a una edad más temprana, hayan tenido un cáncer de colon o recto, más riesgo puede ser que tengas tú. Normalmente habrá protocolos para hacer detecciones precoces en familiares, sobre todo de primer grado, pero hay que tenerlo en cuenta. Enfermedades genéticas que por una alteración o mutación en los genes predisponen a que puedas desarrollar un cáncer de colon. Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch. Aquí habrá que hacer estudios genéticos y una vigilancia más estricta porque pueden tener cáncer de colon a edades más tempranas y a veces también predispone a algunos otros tipos de cáncer. Antecedentes personales de pólipos en el colon o en el recto. Los pólipos son unos crecimientos anómalos de células
en el revestimiento que tiene el colon o el recto, que sería la parte final, de forma que abultan hacia adentro, ¿no? Hacia la luz o hacia la parte interior del hueco del colon. Entonces, esto puede predisponer a que con el tiempo, en algunos casos, se transforme en un cáncer de colon, sobre todo con el paso de los años. Y por eso, que si te han hecho una colonoscopia y lo detectan, lo que se hace es extirparlos. Normalmente, un pólipo, cuando aparece, tarda unos 10 años en transformarse, si es que se transforma, en un cáncer de colon. Después explico lo que es la colonoscopia y la detección precoz. Antecedentes personales de cáncer de colon o recto. Es decir, si ya te han diagnosticado en algún momento de un cáncer de colon o de recto y te han puesto tratamiento, tienes más predisposición o más posibilidades de que esto se vuelva a repetir en otra parte del colon o del recto. Por eso habrá que hacer los seguimientos oportunos para que, si se da esto, detectarlo lo antes posible. ¿Qué factores de riesgo de cáncer de colon y recto son modificables y que, si los evitamos, podríamos prevenir este cáncer de colon? Tenemos en primer lugar los hábitos tóxicos, como por ejemplo el tabaquismo y el alcohol. Predisponen a muchas enfermedades y diferentes tipos de cáncer, pero también al cáncer de colon. En segundo lugar, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física está relacionada con diferentes problemas de salud y entre ellos una mayor predisposición al cáncer de colon. Después tenemos la obesidad. La obesidad en general está también relacionada con muchos problemas de salud, pero también con el cáncer de colon. Después, la alimentación. Lo que comemos es muy importante, es decir, una dieta baja en verduras y en frutas predispone al cáncer de colon. Si es excesiva en carnes rojas o con grasas saturadas, también predispone al cáncer de colon, sobre todo si es rica en carnes procesadas o muy procesadas y sobre todo también los ultraprocesados en general. Es decir, que todos estos serían factores que podríamos modificar y disminuirían el riesgo de cáncer de colon si los tenemos bajo control. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de colon y recto? Por una parte, actuando en los factores de riesgo que hemos dicho que se pueden modificar y por otra parte, en la detección precoz. Los factores de riesgo modificables ya hemos dicho que sería la alimentación que sea adecuada, es decir, una alimentación rica en frutas, verduras y que sea baja en carnes procesadas o carnes rojas y grasas saturadas en general. También el consumir alimentos que hemos comentado en otros vídeos que son antiinflamatorios, que a veces también pueden incluir hierbas que tienen propiedades medicinales. Después, el realizar actividad física y luchar contra la obesidad, combinando la alimentación con esta actividad física. Y después también tener en cuenta la eliminación de hábitos tóxicos, que esto es muy importante, es eliminar el tabaco, el alcohol y todas las sustancias que se van añadiendo a esto y que puedan también predisponer a múltiples problemas de salud. Y por supuesto, el tener una buena hidratación, sobre todo el beber agua. Y después tenemos los chequeos o pruebas de detección precoz, que pueden ser la sangre oculta en heces o las colonoscopias directamente. En general, la población general lo que se hace es la sangre oculta en heces. A veces hay protocolos o programas en diferentes zonas, en diferentes países, en los que se hace a partir de los 50 años una prueba de sangre oculta en heces cada 2 años. Esto es para detectar sangre que puede haber en las heces oculta en el sentido que no se ve a simple vista. Si sale positivo, entonces se hará una colonoscopia, porque la causa de esta sangre podría ser un cáncer de colon. Y esto es muy importante porque con estos programas de cribado en la población se han detectado precozmente muchos cánceres de colon y se ha evitado mucho sufrimiento. En el caso de que salga positivo, lo que te hacen es una colonoscopia. Y en algunos casos se hace directamente la colonoscopia porque tienes factores de riesgo, como hemos dicho, enfermedades estas genéticas o antecedentes familiares que sugieren que es interesante hacer directamente la colonoscopia, que después, si sale negativa, se repite cada 10 años y lo hacen incluso antes de los 50 años. Todo habrá que valorarlo, el especialista lo tiene que valorar según todos los factores de riesgo que hemos comentado. ¿Qué es una colonoscopia? Es una prueba que dura unos 30-60 minutos. Lo que pasa es que previamente, en los días previos, te preparan dándote laxantes para que quede bien limpio el colon y después lo puedan visualizar bien. Consiste la prueba en que te meten un tubo que lleva una luz en la punta y una cámara, de forma que van visualizando la parte interior del recto y del colon y pueden ver si hay algún tipo de lesión.
entre otras lesiones, que puede haber un cáncer de colon incipiente, pero muchas veces lo que se detecta son pólipos que están empezando, que son más o menos grandes, y lo que se hace es biopsiarlos, es decir, que se extirpan para después analizarlos al microscopio y ver exactamente qué es lo que son y cómo están compuestos, y así al extirparlos también evitas que esto pueda evolucionar con el paso de los años a un cáncer de colon. Recuerda compartir esta información a personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales, y te dejo aquí otros vídeos que son interesantes y que seguro que te gustan sobre otros temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.